Agradezco mucho a quienes están presentes ahorita en la segunda sesión síncrona de nuestro módulo 10, a quienes lo están tomando en persona y también a quienes participan de esta sesión en la grabación. Ustedes están viendo en la pantalla la imagen de una estudiante universitaria que ofrece una florecita a unos policías militares que amenazan con bayoneta. Esta imagen fue captada en Estados Unidos en 1967, en la época de la Guerra Fría, la confrontación que hubo entre bloques de naciones derivada de la Segunda Guerra Mundial. Esta imagen de un mundo dividido nos acompaña durante esta sesión y va a tener mucho significado en el contenido que enseguida vamos a ver. Seguimos revisando las transformaciones en el mundo contemporáneo, no porque nos interese estar muy bien enterados y sabernos todos los chismes de los políticos o para menos aún con la intención de dividirnos y decirnos, a ver, ¿tú quién eres? ¿Tú eres de derecha o de izquierda? ¿Tú eres conservador o neoliberal? ¿Tú eres no sé qué? Los criterios de división no nos sirven. Si vemos la historia, es precisamente para aprender de ella, para tomar lo que hay de bueno y construir con ello, para ver qué es lo que destruyó los sueños, los anhelos, las esperanzas y evitar que eso destructivo vuelva a presentarse ahora. Para eso nos interesa ver la historia. Junto con esto, vemos que la historia universal está estrechamente relacionada con nuestra historia personal. Y como nosotros queremos una finalidad buena, ya desde ahorita la ponemos en el horizonte de nuestra mirada. Cada uno, cada una, recuerda qué es lo que la trajo aquí. Y entonces, teniendo en la mente el rostro de las personas para quienes quiere el bien, está dispuesta como persona a invertir toda su potencia por alcanzar ese bien. El rostro de quienes nos quieren es lo que nos anima a seguir caminando. O diríamos, el rostro de quienes nos quieren es lo que nos anima a hacer historia, no las ideologías. Hagamos un breve repaso. En la semana pasada teníamos esta perspectiva, ¿no? Los hechos históricos impactan la vida cotidiana. Y entonces veíamos que las decisiones de algunos que en su momento, digamos, finales del siglo XIX, tenían el poder económico, las decisiones de ellos, pues impactaron la vida de las personas que allí vivían y también a nosotros. La imagen que ustedes ven allí es de un momento de industrialización dentro de la segunda revolución industrial. Ustedes vieron que precisamente este momento tiene una característica muy particular, que es la explotación de los recursos de una nueva manera. Diríamos ahora, con nuestro lenguaje contemporáneo, de una manera inconsciente. Esto que ven en la imagen es un campo petrolífero. Vean ustedes que todavía en 1800 y algo había bosque. Ahora ya no lo hay. Ahora sabemos cuáles son las consecuencias de la explotación desmedida de ese recurso.
y resulta increíble que haya países que al día de hoy no hayan podido hacer compromisos en la cumbre COP26 en Inglaterra para poder mitigar los efectos del cambio climático. Resulta increíble que haya países así. Bueno, pues déjenme les cuento que uno de esos países que no se compromete a cambiar su manera de producción es, su nombre empieza con M y termina con México. El gobierno actual no hace compromisos en favor del cambio, de la mitigación del cambio climático. Bueno, eso inició desde el siglo XIX. Pero luego, la explotación de los recursos provocó la codicia de quienes tenían el poder político y se fueron precisamente hacia los países que tenían más recursos. Recursos naturales, recursos renovables y no renovables, recursos de personas. Y mirando a estas naciones como si fueran de su propiedad, mirando a las personas como si fueran cosas, se las repartieron. Y entonces se dio un movimiento imperialista por parte de algunas naciones. Varios de ustedes en la actividad integradora 1 las mencionaron con mucha precisión. Bueno, pues tanta fue la codicia que tarde o temprano provocó fricciones, rupturas, alianzas rotas, quiero decir, y eso derivó en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, en esa Primera Guerra Mundial encontramos a millones de seres humanos asesinados por la codicia de unos. Fue tan grave esto que marcó no solo a la generación de quienes sobrevivieron en ese momento, es la primera década del siglo XX, sino también hasta nosotros. Veamos cómo. Después de la Primera Guerra Mundial, ya que todos los países contendientes estaban agotados en sus economías, resultó alguien privilegiado. La nación estadounidense tenía bastantes recursos y la industrialización necesaria como para poder abastecer a los demás. Y esto les llevó a vivir en un espejismo. Los estadounidenses vivieron un tiempo de espejismo y la sociedad en general se creyó rica, al grado que todos se endeudaron. Y cuando las deudas fueron demasiado grandes y el dinero perdió su valor, entonces todos se encontraron pobres. Ustedes recordarán, este es el momento de la Gran Depresión Económica de 1929. Y entonces vamos ya sintetizando estos elementos. La tristeza derivada de la muerte, la pobreza padecida injustamente, provocó pueblos decepcionados, personas tristes, sin esperanza. Y un pueblo decepcionado, triste, sin esperanza, fácilmente cae en las propuestas de cualquiera que se presente como líder y prometa esperanza. Diría Hitler, haré Alemania grande. Por cierto, en el siglo XXI, el presidente norteamericano Trump utilizó esa misma frase, ese mismo eslogan para ganar su campaña. Haré a Estados Unidos de nuevo grande. Pues claro, es una frase que fácilmente prende en las personas que por tristeza, por pobreza, por decepción,
no encuentran otra respuesta más profunda. Y los pueblos así fácilmente sucumben ante la manipulación de quienes después se vuelven dictadores. Y resulta que entonces no hubo solución ni justicia para un pueblo. No hubo cumplimiento de la esperanza. Hubo mentiras. Esta dinámica que acabo de mencionar desde la industrialización hasta los dictadores, pasando por violencias, guerras, muertes, se repite una y otra vez en todos los países de nuestro planeta. Al grado que para poderla mantener, los dictadores, los manipuladores, siempre van a proponer a un enemigo. Los rojos dicen que los azules son los enemigos. Los azules dicen que los rojos son los enemigos. Y ahorita yo puse colores, azul y rojo, pero pueden llamarles conservadores, neoliberales, comunistas, capitalistas, lo que quieran. Cualquier calificativo dicho de manera ofensiva hace al otro un enemigo. Lo que resulta de un mundo de enemigos es precisamente un mundo dividido. ¿Saben a quiénes les conviene un mundo dividido, triste, apabullado por la violencia? Quien quiera expresar su respuesta en voz alta, por favor, indíquelo abriendo su micrófono. ¿A quién le beneficiará un mundo dividido? A las grandes potencias. Gracias. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? ¿A quién beneficia la lucha, la pugna? ¿A quién le beneficia? Yo estoy de acuerdo también que a las grandes potencias, Gracias, a los Claudia. países primermundistas. Buenas noches, Sí, de profesor. acuerdo, Claudia. Buenas noches, Jorge. Adelante. No precisamente a las grandes potencias, también puede ser a los gobernantes de cada país o a los líderes, principales líderes o empresarios de nuestro país principalmente también. O sea, son los que se benefician más. ¿Qué característica, les pregunto a todos, qué característica tienen en común las grandes potencias y los líderes de cada país? La ambición al poder. Muchas gracias, Elvia. Porque en lo que tú junto con Claudia, Jorge y déjenme ver quién más han estado comentando, le han dado al clavo. Han atinado, han visto, atinado no fortuitamente, sino han tenido ustedes la mirada aguda, el tino, para poder afirmar, el mundo dividido le beneficia a quien tiene el poder. Los pueblos divididos les benefician a quienes tienen el poder. Fíjense, no solamente los países potentes, potente pues ya quiere decir que tiene el poder, no solamente a las naciones poderosas, no solamente a las empresas grandes, que ni siquiera todas son poderosas. Habrá algunas que sí sean más codiciosas que otras, sino a quienes tengan el poder político en cada país o en cada municipio, a quienes tengan el poder económico, que repito, puede no ser el empresario, porque empresario
Empresarios somos todos los que queremos emprender y tenemos algún negocito. Y ya sea que estemos vendiendo el Tupperware o estemos vendiendo como unas vecinas de aquí que hacen tamales muy sabrosos o pan, y somos emprendedores. El poder económico no necesariamente es el del empresario. El poder económico puede ser el del narcotraficante, que no le importa echar a perder vidas y matar con tal de tener más dinero. Supercarros, super joyas, tratar a las mujeres como si fueran cosas y entonces decir, tengo muchas mujeres. Poder. El poder económico es el que se beneficia de un mundo dividido, de un pueblo destrozado. Pero también el poder mediático. Y aquí les voy a pedir que no abran su micrófono. Pero algunos de ustedes, no vayan a responder, por favor. ¿Alguno de ustedes ve el Netflix o el Amazon Prime o el Claro Video? ¿Alguno de ustedes o de sus familiares tiene por costumbre ver cada viernes una película? ¿A alguien de los que ustedes conocen le emociona que se vaya a estrenar una nueva serie o una nueva película? Bueno, pues precisamente, si conocen personas así, si ustedes mismos y yo vivimos así, es porque precisamente sonreímos y damos todo nuestro dinero a quien tiene el poder en los medios de comunicación. El poder del entretenimiento es fascinante. Y en el entretenimiento se ocupan una enorme cantidad de recursos naturales que después de las películas se van a la basura. El poder político, el poder económico, el poder mediático, que puede ser a pequeña escala, como cualquier presidente municipal de cualquier país, en África, en Asia o en América. O los líderes mundiales, que no necesariamente son los presidentes, pero sí pueden ser dueños de, ¿cómo se llaman estos? Conglomerados o corporativos. Estos son los que se benefician. Fíjense entonces, hemos mencionado cómo los hechos históricos impactan a nuestra vida cotidiana. Y ustedes encontraron un elemento común en los eventos históricos que hemos estado revisando. La codicia, el poder. Hasta aquí, lo único que he querido hacer es un recuento de hechos, pero manteniendo el sentido de estos hechos. Porque resulta que lo más importante de este mundo y de esta realidad son las personas concretas. Pero las personas concretas no son atendidas por las ideologías. Para la sesión de hoy, quisiera contarles cómo la metodología, el método de trabajo de este módulo, que es el mismo que ustedes ya tienen desde hace 10 meses, precisamente en este mes tiene la intención de resaltar el valor de la persona para que nos fijemos en las personas. El método de trabajo tiene esa intención, resaltar el valor de las personas. No es humanismo, y menos es el humanismo de corte partidista,
de ningún color. Bueno, luego quisiera comentarles algunos detalles de elaboración de las actividades integradoras y finalmente hacer una aclaración de las nociones que ustedes ven allí. La noción de ideología, la noción de socialismo y la noción de comunismo. Ahora sí, voy a tener que aparecer. Ahí. Hasta antes era para no distraer. Y decíamos, escribir bien tiene la finalidad de construir un ambiente digno para el que me lee y para mí. Yo me esfuerzo en escribir bien, con todos los detalles que se ven en la pantalla. Me esfuerzo y así elevo mi capacidad. Hago un ambiente más digno para mí, pero también más digno para la otra persona, porque le reconozco inteligente, le reconozco capaz de entender, le reconozco tan valiosa que ella vale el esfuerzo que yo hago. Nosotros hacemos un ambiente de cortesía al escribir brevemente y con claridad, con la intención de ponernos atención de verdad. Esto más o menos se vio en el foro aprendiendo de la primera semana, pero les voy a sugerir que se note más todavía en esta segunda semana. El desafío es leernos, ponernos atención, mencionar nuestros nombres, ver con quiénes tenemos coincidencias, indicar cuando tengamos alguna discrepancia, siempre con cortesía, siempre buscando que el otro tenga muy claro cuánto vale en sí mismo y también para mí. De manera que esta manera de comunicarnos, este modo de comunicarnos, se note también en nuestras conversaciones por WhatsApp, con los vecinos, con los familiares, y de pronto resulte que a alguien le pregunten, oye, ¿a ti de dónde te viene esto de pronto escribir bien? Y ustedes puedan decir con todo orgullo, oye, es que estoy teniendo educación de verdad. No solo estoy por un papelito en la prepa en línea. Nosotros ejercitamos bien nuestro idioma porque queremos apreciar el valor de nuestras raíces culturales, las tres, apreciando completamente cada una de estas raíces. Y si todavía por alguna razón de prejuicio nos quedara algún resquicio de animadversión, de desconfianza contra alguna de nuestras raíces culturales, este es el mes en que nos vamos a quitar ese prejuicio. ¿A poco no? Porque lo que nos conviene es la unidad en el valor de las personas. Gracias, Elvia, por tu asentimiento gráfico. Si nosotros tenemos el hábito de guardar los recursos de la semana, las rúbricas, las instrucciones de las actividades integradoras, es porque queremos que nada nos detenga. Porque el trabajo que estamos realizando es valioso para nosotros y también para los demás. Y entonces, prevemos, somos previsores para evitar cualquier dificultad, hasta donde podamos. Es más, yo ya les había dicho en la sesión anterior, estos recursos de la prepa en línea son de ustedes
Y como son de ustedes, también pueden ponerlos al alcance de sus familias. De manera que seguramente va a haber algo que les sirva a los demás. Guárdenlos, guarden estos recursos. Y nos esmeramos en los detalles voy a decirlo así, en los detalles estéticos, pero no solo por apariencia, sino porque de esa manera nos habituamos a que todos los lugares por donde yo paso quedan mejor que como me los encontré. Todos. Ese hábito se fortalece en los pequeños detalles, como la portada de los trabajos. Fue fascinante ver las páginas con colores, ilustraciones abundantes, márgenes, diseños de letras. No, hombre, esto es una explosión sin límite. Bueno, hasta aquí. Del método de trabajo y de la finalidad, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Yo nada más tengo una duda en cómo guardar la actividad. Ujú. Debo poner, yo tengo dos nombres, debo poner nada más uno y no acentuar Martínez. Es una pregunta muy buena. Entiendo que te refieres a la nomenclatura con la que uno nombra los archivos, ¿correcto? Sí, Muy bien. Creo que sí se admiten los acentos. Y entonces pongamos acentos en nuestros apellidos si así los llevan. ok. Sí. Y en relación con los nombres, miren, aprovechemos que no nos cobran el espacio y entonces si podemos poner los dos nombres, pongámoslos. Eso es bonito. Sí, yo siempre la guardo así, con mis Ujú. dos apellidos, mis dos nombres, acentuado Martínez, pero en esta semana aparece que no se admiten acentos y nada más poner un nombre, por eso fue mi duda. Pues hasta donde lo permite la tecnología, nosotros lo hacemos. Ok, ahí está Ujú. muy bien. Sí, sí, con toda libertad. Muchas gracias. De nada, Elvia, gracias a ti. Elvia Laura, es un nombre muy bonito, muy musical. Gracias. Eh, Y yo me acuerdo que, sí, o es su voz, sí. estuve en una sesión con usted que hicieron de plagio Sí, en los primeros módulos que yo entré. sí, es verdad. Sí, sí, sí. Ajá. Mira. Pues qué bueno, qué Sí, de gusto. hecho me mandó, usted me compartió Ah, por mensaje, sí. Messenger, no, Messenger no, por el correo, Ujú, me hizo favor de mandarme varios documentos donde yo viera cómo citar. correcto. Ujú. Sí, 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 lo recuerdo, Elvia Laura. Y pues bueno, esto me lleva a decir, si a alguien le pica la curiosidad, le pido por favor que me lo indique en un mensaje de la plataforma para poderle compartir también estos formatos para poder citar adecuadamente. Eh, Digo, a veces uno busca no abrumar poniendo materiales excesivamente en los foros, pero si les sirve esto, con mucho gusto se los comparto. Gracias, Elvia Laura. Entonces, sí, Gaby, adelante. Hola, hola. Sí, 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 facilitador. Mire, lo que pasa es que yo sí tengo mucha duda en eso sí. de las citas, porque a pesar de que pues ya voy en el módulo 10, yo sigo sintiendo pues alguna inquietud en eso, Ujú, porque pues yo lo que hago es poner como, pues casi siempre me baso en lo que es la plataforma, ujú, pero y pongo pues ahora sí que las ligas que están ahí, ¿no? ujú, Las ligas que se encuentran en la plataforma es lo que yo pongo. ujú.
como medio de, bueno, como mi fuente, ¿no? De trabajo que yo hice. Sí. Y no sé si esté bien así o cómo tengo que citar o poner mis fuentes. Sí, esto es muy buena pregunta. Siempre hay que decir de dónde tomó uno la información, siempre, ¿no? Y a veces uno la toma de los recursos. A veces puede ser que uno tome un fragmento que viene citado al final de los recursos y es suficiente con que uno tome esa cita para ponerla en su propio trabajo. Si es que uno identifica que tal fragmento o tal idea, tal información corresponde a tal fuente. Si es así, se toma esta fuente y se pone en el trabajo. Si no es así, que uno no alcance a ver qué información corresponde con cuál fuente, entonces uno cita todo el recurso. Y me parece que ya puse a su alcance una manera de citar los recursos. Y en esto, Gaby, siéntete con toda libertad, porque afortunadamente estamos como jugando a aprender. Y entonces uno puede usar un formato y cometer errores. No pasa nada. Uno puede intentar citar y como no es la ocasión de revisar escrupulosamente la manera de citar, entonces no pasa nada si está ligeramente incompleto. Yo en algunas retroalimentaciones les he comentado que es siempre conveniente citar usando un formato completo que indique la fecha en la que se hizo la consulta. Bueno, esa es una recomendación como desafío para que ustedes sean, lo voy a decir así, para que sean perfectos, para que sean expertos. Pero no es que tengan que ser expertos ni perfectos ya ahorita en la segunda semana de este módulo. Poco a poco. Lo importante es jugar. Lo importante es poner los datos. Lo importante es habituarse a dar el crédito a quien lo tiene. Listo. Entonces, veamos qué se nos pide en el foro aprendiendo. Lo que ustedes ven en el rectángulo azul es una parte, un fragmento de la instrucción que está en la plataforma y ustedes mismos lo pueden leer. El asunto importante aquí es la reflexión y el diálogo con los compañeros. Tengamos en cuenta las preguntas detonadoras. Una de esas preguntas detonadoras habla de si ustedes conocen, saben, están enterados de algún otro evento así de agresivo o violento en contra de un pueblo en particular, a semejanza del que padeció el pueblo judío. Varios católicos en Alemania, dicen algunas fuentes también, comunistas, homosexuales, etcétera, ¿no? Pero perpetrados por el régimen nazi. Este genocidio se ha repetido en la historia. ¿Saben ustedes de esto? Y entonces, para ayudarles a comentar, a enterarse, pero sobre todo a tener conciencia de la atención a las demás personas, es que les publiqué en el mismo foro y en el foro de novedades un material extra. El material extra
consiste en los enlaces a fuentes de información seguras que nos hablan de los genocidios que han sucedido en nuestros días. Le pido por favor a una persona voluntaria que quiera abrir su micrófono y ayudarme a leer algunos detalles que le voy a preguntar sobre esta diapositiva que están viendo. ¿Quién dice yo? Yo sí quiero, maestro. ¿Sabes, Gaby? Si me permites, vamos a permitir que alguien más hable, pero yo te agradezco profundamente el ánimo y el ímpetu de aportar todo. Te pido, por favor, que no lo disminuyas ni tantito. Y ahorita vas a ver por qué. ¿Sale? Entonces, ¿alguien más que quiera? Yo, maestro, buenas noches. Adelante, pero ¿nos recuerdas tu nombre, por favor? Cayetano. Cayetano. Muy bien. Gracias, Cayetano. Por favor, ¿puedes mencionar en esta diapositiva los nombres de los pueblos que padecieron algún genocidio? Están en los renglones verdes. Solamente los nombres de los pueblos. Por favor. Claro que sí. Armenio, Camboya, Sí, Ruanda, sí. Myanmar Ok, sí. y en China. Perfecto, muy bien. Has mencionado los lugares donde están estos pueblos. Ciertamente los dos últimos son de otros idiomas, resultan raros para nuestra pronunciación, pero yo he escuchado que se habla de los rohingyas o rohinyas de Myanmar, lo que fue Birmania cuando nosotros éramos niños. Y más recientemente, la etnia uigur que está en China. Bueno, pues estos son poblaciones enteras que están padeciendo agresiones violentas con la intención de exterminarlos. Atención en esto. Poblaciones que son agredidas para ser exterminadas, con estas dos características, población y exterminio, es a lo que le llamamos genocidio. Esto nos ayuda a distinguir un poco, pero no a disminuir el valor de las personas. Pero, por ejemplo, no podríamos hablar de genocidio de los 43 muchachos que murieron en Ayotzinapa, que por cierto, no eran 43. Me llama mucho la atención que ideológicamente solo se tomen en cuenta a los muchachos que estaban pertenecientes a la normal, pero no se toman en cuenta a los muchachos que también fueron asesinados por confusión del equipo de fútbol Avispones. Esos no figuran para los defensores de los derechos humanos y las izquierdas y no sé quiénes. Se olvidaron de ellos. Bueno, porque no son un pueblo y porque no se buscaba el exterminio de ese pueblo, no se puede hablar de un genocidio contra los 43. ¿Sí estoy siendo claro en esto? Voy a poner... Sí, perfecto. Gracias, Cayetano. Voy a poner otro ejemplo. En nuestro país, los niños que padecen cáncer, es horrible que no tengan medicinas, pero propiamente no podría nadie decir que es un genocidio. Curioso, sí hay una intención de exterminarlos, sí la hay, sí la hay. De otra manera no se entiende que no se les provea de las medicinas que los curan.
sí hay una intención, pero no son un pueblo. Entonces, no es un genocidio. Es una injusticia gravísima. La muerte injusta de una sola persona debería ser suficiente como para que paráramos nuestra vida y nos replanteáramos cómo se llegó a esa violencia por una sola persona. Conocer de los genocidios que ahorita Cayetano ha leído nos ayuda a no dormirnos y a afirmar que cada persona es inmensamente valiosa. Voy a decir esta misma idea con otros elementos. La vida de cada uno de ustedes es mucho más importante que todo el cosmos entero. Planetas, soles, distancias, tiempos, dimensiones, todo eso. Y todo lo que hay en cada uno de esos aspectos vale menos que la vida de uno de ustedes, que la vida de un niño con cáncer, que la vida de un migrante, que un policía. La vida de una persona vale mucho más. Bueno, estemos atentos a esto. Esa es la intención de que se nos propongan esta discusión en el foro Aprendiendo. Afortunadamente ustedes ya son personas maduras, no son adolescentes de 15, 16 años, y entonces ustedes con mayor profundidad entienden esto. Tan lo entienden que se nota hasta en el detalle de citar. Miren, leo lo que Amanda escribe en la conversación por escrito. Con respecto a citar, lo importante a mi parecer es darle el crédito a la persona o institución que lo hizo. Eso es valorar a las personas. Citar es un detalle de valoración. Bueno, eso en cuanto al foro Aprendiendo. Si tuvieran alguna pregunta, les pido por favor que me paren en seco y que le expresen, ¿sale? Veamos qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 3. Ustedes tienen allí las instrucciones. Y ahora sí, le pido por favor a Gaby y a Elvia que nos ayuden a leer. Primero Gaby lee el primer renglón, luego Elvia el segundo, Gaby el tercero, y así nos vamos. ¿Vale? Por favor, adelante. Línea del tiempo. Audio con tu argumento. Cuadro comparativo. Fuentes de consulta. Guarda. Sí, muy bien. La redacción está horrible y rara porque yo la hice, pero digamos estas son las instrucciones, ¿no? Muchas gracias. Ahora, voy a detenerme en algunos aspectos. En relación con la línea del tiempo, ustedes ya saben que es como un recuento muy breve de los hechos sucedidos, pero indicando la fecha. Cuando yo pensaba, híjole, ¿y de dónde podemos sacar un ejemplo de línea del tiempo? Encontré algo maravilloso. Y entonces le voy a pedir, por favor, aquí sí, déjenme elegir así como que está escuchándonos Pascual. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches, Pascual. Oye, Pascual, ¿tienes acceso ahorita? Es pregunta, ¿tienes acceso a la plataforma? Sí, maestro. Oye, ¿y podrías también compartirnos pantalla? Permíteme un segundito. Sí. Les voy a mostrar qué fue lo que encontré. A ver si
si lo hago bien. Porque Pascual seguramente lo va a hacer bien. Sí, maestro. Mientras les cuento que en la conversación por escrito, no, hombre, qué bárbaros. Yo estoy viendo todos los asistentes y confirmo, son heroicos. Muchas gracias por estar aquí. Si por alguna razón tecnológica no se viere bien el video, no se ¿Se ve, escuchara bien. maestro? Sí, muy ¿Se bien. ve? Sí, se ve muy bien, Pascual. Termino nada más esta idea. No se preocupen si algo no se entiende bien, porque esto queda grabado. Ahora, Pascual, por favor, te pido que vayas al recurso que se llama la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ujú. A ver, la tenemos por acá. ¿Esta? No, la que está a la izquierda, la rojita. Esta. Esa mera, por favor. Ujú. La idea es ver ejemplos de líneas del tiempo. Ahora, por favor, Pascual, exactamente, ya bajaste un poquito y vemos que son pestañas que se van abriendo. Este es uno de los recursos en formato de Flash, hasta donde yo sé. Y entonces, bueno, pues poco a poco se van abriendo, ¿no? Te pido, por favor, Pascual, que te sitúes en el que dice durante la guerra. Sí, por favor. Va, sí. Ahora, poco a poquito ve descendiendo, por favor, y nosotros vamos viendo que allí hay un texto que nos explica, perfecto. Aquí viene un maravilloso video que pues nos va a dar más datos de lo que sucedía durante la guerra. Y aquí viene sorpresivamente, un poco más abajo, por favor, exactamente allí, un recurso muy interesante, cuyo nombre es Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, ¿le puedes picar allí, Pascual? Claro que sí. Muy bien. Se abre este documento en PDF. Y por favor, Pascual, te pido que desciendas un poquito Ujú. más. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí, perfecto. Vean ustedes. En horizontal aparece una línea del tiempo. Y tiene indicados momentos en los que en la parte superior se señala el evento sucedido y en la parte inferior se señala la fecha en la que sucedió. Este es un modo de hacer una línea del tiempo y ustedes podrán poner los eventos que se solicitan en la actividad integradora 3, señalando en una línea del tiempo que puede ser así, horizontal. Pero si con ayuda de Pascual vamos un poco más abajo, Claro vamos que a sí. encontrar otra cosa maravillosa, por favor. Bueno, ahí algunos datos, un poco más abajo, por favor. Exactamente, a partir de allí. Tú sigue bajando, Pascual, por favor. Sí. Vean ustedes cómo en vertical se indica una línea del tiempo. Y está el año y después una serie de eventos y hasta de ilustraciones. En lo personal, a mí me gustan este tipo de líneas de tiempo, porque uno puede meter más datos. Le caben muchos eventos y hasta ilustraciones, exactamente. Y entonces, resulta que ya con esta, tú síguele para abajo, Pascual, porque está bien, bien interesante. Tenemos ya dos ejemplos de líneas del tiempo. Ustedes pueden hacer cualquiera de estos dos o cualquiera otra que ustedes se inventen, se imaginen. Su creatividad no tenga límites. Muchas gracias. Aquí hay algo interesante que está señalando Pascual, que son las fuentes de información.
En esto se puede cumplir lo que Gaby nos permitía decir. Podemos nosotros tomar solo una de estas fuentes y ponerla en nuestro trabajo, si es que solo esa la ocupamos como fuente de consulta. Y entonces ya, cada quien en libertad puede tomar de este material que se llama Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la información debida. Muchas gracias, Pascual. Creo que para poder volver a la otra pantalla. Pero antes de volver, ¿alguna pregunta en relación con la línea del tiempo? Sí, pues ya está resuelta ahí la actividad. Casi, ¿verdad? Pero, sí, pues es lo que nos están pidiendo. Pero, bueno, les adelanto el detalle. O no sé, no, mejor no se los adelante y ustedes lo descubren, porque esta línea del tiempo que nos está proyectando Pascual llega hasta 1945, pero la línea del tiempo que nos piden va más allá y ustedes van a ver hasta dónde llega y van a identificar los eventos y los van a poner en la línea del tiempo que hagan. ¿Les parece bien? Hasta la caída del muro de Berlín. Correcto, así es. Y eso sucede en no sé qué año, no les voy a decir, pero yo me acuerdo cuando lo vi. ¿Alguno más de ustedes lo vio? 1991. Un poco antes, en 1989. Sí, pero pues era eso. Fue impresionante, ¿no? Bueno, ahora sí, muchas gracias, Pascual, por tu aportación. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Perdón, Elvia Laura, ¿puedes volver a sí, preguntar? Ahí podemos hacer paráfrasis. Claro. Porque entonces uno no se va a inventar los hechos, pero los va a resumir. Y para poder resumir, pues usa paráfrasis, ¿no? Así es, correcto. Muy bien. Eso en relación con la línea del tiempo. Ahora, se pide que ustedes elaboren un audio, que lo graben, pero un audio con algunas características particulares. Miren, en las instrucciones no nos indican la duración, pero les pido por favor, que no excedan los 2 minutos. Si ustedes hacen un ejercicio intenso de síntesis, van a poder argumentar en máximo 2 minutos. De esta manera, podré escuchar los audios por completo. Déjenme les cuento por qué. Ha sucedido que de pronto envían audios de 12 minutos, 15 minutos, y esos no puedo escucharlos completos. Son demasiados trabajos como para escucharlos por completo. Y entonces se vuelve algo injusto, que yo no pueda escuchar completamente lo que dicen por falta de tiempo. Mejor ayúdenme a ponerles atención siendo muy precisos. Ahora, ese es un primer detalle, ¿no? El de la duración. Pero hay otro detalle. Les pido por favor que inicien su grabación saludando. Ustedes no van a saber si eventualmente la grabación la van a escuchar otros compañeros o solamente el asesor virtual o a lo mejor hasta la tutora o la supervisora. Pero inicien por favor saludando, mencionando su propio nombre y también el nombre de la actividad. Esta característica que les estoy pidiendo es como un sello de este grupo. Y prácticamente allí voy a notar quién sí vio la sesión síncrona. Entonces les pido por favor que añadan esta característica. Saludo, nombres.
Pero aquí viene la característica principal. La grabación que les requieren es una grabación de un argumento. En el módulo 5, ustedes ya vieron cómo se forma un argumento. Y notaron que el argumento es la suma de ideas que nos permite llegar a una conclusión. Voy a decir esta misma idea con otras palabras. El argumento es la suma de juicios a partir de los cuales uno puede llegar a una conclusión. De una manera más precisa y típica del lenguaje de la lógica, podemos decir que el argumento es la suma de premisas de las cuales se deriva una conclusión. Esto, ustedes ya tienen experiencia, no es muy complejo, pero sí es algo de cuidado. Es como tejer, es como bordar, es como armar. Sí requiere cuidado, pero no es excesivamente dificultoso. Lo que sí, ya desde ahorita conviene evitar es grabar ideas así como salen. Argumentar no es expresar ideas espontáneamente. Diríamos así, como los políticos que podemos ver ahora. Esos no argumentan, esos nada más, iba a decir un verbo, voy a decirlo así, expresan ideas a veces bastante sueltas, no son argumentos. El argumento es una idea armada cuidadosamente. ¿Con base en qué? Con base en esta propuesta que nos vienen las instrucciones. ¿De qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual? Tú vas a responder a esta cuestión y vas a responder con ideas ordenadas. Atención, es obvio que son tus propias ideas, no las del autor que sale primero cuando tú buscas. Son tus propias ideas. ¿De qué manera la Segunda Guerra Mundial, según tú alcances a ver, repercute en la conformación del mundo que ahorita vivimos? Voy a poner un ejemplo. Fíjense bien. Un juicio, es decir, una afirmación, es la que está identificada como premisa 1. La Segunda Guerra Mundial fue una lucha de poder. No les interesaba la justicia. No les interesaba la supervivencia de los pueblos. Les interesaba dominar, mostrar quién era el más potente. La Segunda Guerra Mundial fue una lucha de poder. Eso es un juicio. Pero se va a juntar con otro juicio. La tecnología era símbolo de poder. Atención aquí a estos detalles, porque el primer juicio y el segundo juicio tienen un término común. ¿Sí lo están viendo? Se está hablando de poder. Bueno, cuando uno hace argumentos, identifica los términos comunes y a la hora de hacer la suma de ideas, estos los elimina y junta lo que queda. De manera que la conclusión de esta argumentación es que la Segunda Guerra Mundial, este
término está aquí, fue una lucha de tecnología. Tecnología es el término de la segunda premisa. Este juicio es nuevo, no estaba antes. Nosotros lo dedujimos. Lo pudimos deducir a partir de las premisas anteriores. Y claro que podemos desarrollar esa idea. Por ejemplo, diciendo, ahora parece que quien tenga los avances tecnológicos más mortíferos gana. Ya no es el que tenga la mejor diplomacia, menos es el que diga la verdad, el que defienda la justicia. No, sino el que tenga los avances tecnológicos más mortíferos. Bueno, eso lo vivimos ahorita. Ese es nuestro mundo ahorita. Y nos viene desde la Segunda Guerra Mundial. Voy a poner otro ejemplo de argumentación. Bueno, aquí marqué con color el término común. Pero voy a poner otro ejemplo. Y les pido por favor, a ver quién anda por aquí. Marisol Cruz. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ya, ¿sí se escucha, profesor? Se escucha perfectamente, Marisol. Muchas gracias. Oye, ¿nos ayudas, por favor, a leer esta primera premisa? Acuérdate que SGM es Segunda Guerra Mundial. Ajá, ok. En la Segunda Guerra Mundial se cometió el holocausto por racismo. Muy bien, muchas gracias. Solo para tener muy claro, ¿se acuerdan qué es holocausto? No. ¿No? Y está bien que no pasa nada. Holocausto es una palabra muy particular, muy precisa. Literalmente, holocausto es el sacrificio de 100 bueyes que hacían en la antigüedad algunos pueblos para honrar a la divinidad. De ahí que la palabra holocausto se quedó como sinónima de sacrificio. Ustedes recordarán que antes se sacrificaban en algunos pueblos animales. Se mataban, se quemaban. Y entonces el humo era el símbolo de que el sacrificio del pueblo llegaba a la divinidad. También en otros pueblos como el azteca, el mexica, que son ligeramente diferentes, y el maya, por ejemplo, se hacían sacrificios humanos, entonces se mataban a las personas. Y entonces, holocausto queda como sinónimo de sacrificio. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial se cometió el sacrificio cruento, asesinato por racismo. ¿Recuerdan contra qué pueblo? Contra los judíos, en Alemania contra los judíos. Correcto, muy bien identificado. Y entonces esa es la primera premisa, ¿no? Ahora, tú misma, por favor, ¿puedes ayudarnos con la segunda premisa? Sí, profesor. Premisa 2. El holocausto es considerado una marca vergonzosa de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Tú misma, por favor, ¿cuál es el término común entre la premisa 1 y la premisa 2? Perdón, Sí. la pregunta no la entendí. Sí, ¿cuál es el término común? Es decir, ¿cuál es la idea que aparece en las dos premisas, que se repite en las dos premisas? El holocausto. Correctísimo, ¿sí? Perdón por interrumpirte. No Sí, se preocupe. pero efectivamente, lo has dicho muy bien. La palabra holocausto, la idea holocausto es lo que se repite, es el término común. Por lo tanto, esto es lo que no va a aparecer en la suma. La suma de las ideas va a contener las otras partes. Y entonces queda así. Por favor, ¿lo puedes leer?
Conclusión. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la ideología racista se considera una marca vergonzosa. Muchas gracias. Mientras yo hablo, no, mejor me voy a callar para que ustedes vuelvan a leer en silencio las dos premisas y la conclusión. Díganme, por favor, ahorita, ¿cómo consideramos a las personas racistas? ¿Son simpáticas o antipáticas? Antipáticas. Así es. Alguien racista es antipático. Bueno, pues déjenme les cuento. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ser racista hasta era una moda. Todavía quedan algunos resquicios de esa actitud de preferir a los negros o de preferir a los blancos o a los de ojo claro o a los de ojo oscuro. Todavía permanece esa actitud. Bueno, pero ya la vemos como degradante, repugnante. Ya no nos cae bien porque nos recuerda, a muchos de nosotros, nos recuerda el Holocausto que se cometió por racismo. Bueno, eso es algo que desde la Segunda Guerra Mundial nos llega hasta nuestros días. Y entonces fíjense, estamos haciendo una suma cuidadosa de ideas, es decir, un argumento indicando cómo la Segunda Guerra Mundial llega con influencia hasta nuestros días. ¿Sí queda claro esto? Sí. Muy bien. Para ayudar a que ustedes tengan ejemplos de cómo armar argumentos, les voy a poner en el foro de novedades algunos artículos que están muy bien hechos, pero hablan de otros temas. Mientras, me aparece aquí que Amanda, has levantado la mano. ¿Tú quieres comentar algo? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. Solamente para dejar marcado lo del racismo, hace aproximadamente 20 años llegó un grupo de jóvenes, pues también en ese entonces, ellos tenían 18 y 22 años. De Europa venían franceses, alemanes, de varios países de Croacia, y venían. Y comentaba mucho sí, pues en ese entonces nos llamaban compañeros, todos, una alemana, que ellos estaban muy marcados en el lugar donde llegaban, siempre estaban, ¿de dónde eres, alemana? Así como que sentían que les hacían el feo, y por ejemplo, ella decía que tenía una historia de ayuda de sus bisabuelos que habían ayudado a personas a huir de Alemania, y a ella le dolía mucho que siempre la tenían marcada por ser alemana. Para ellos eran ya racistas, o sea, sí, ellos eran los malos y que seguían siendo los malos, y que pues que permitieran que los conocieran, ¿no? De otra forma. Ajá, sí queda marcado eso, lo del racismo también. Muchas gracias, Amanda, por este comentario que es enormemente rico por varios detalles. La marca queda y no se vale. Un prejuicio es injusto. Que también nosotros lo vemos, ¿eh? Es decir, uno empieza a hablar de los gringos y parece que se refiere a siempre gandallas, imperialistas, mercantilistas, etcétera, y no es así. Y sin embargo se nos sale muy fácil, muy espontánea la ofensa, el rechazo, y no debe ser. Muchas gracias, Amanda, por recordarnos esto. Gracias.
En la conversación por escrito estaba la pregunta de en qué programas se podían hacer los mapas mentales. Y sobre esto, al mismo tiempo que confieso mi ignorancia, les cuento algo. Recordarán que mapa mental es diferente a mapa conceptual. Mapa mental es el esquema que utiliza principalmente dibujos o imágenes. En el mapa mental hay ilustraciones. Si acaso hay un texto muy breve que apoya a las ilustraciones. El mapa mental es lo que nos piden en las actividades. Y por lo mismo, conviene no confundir el mapa mental que utiliza imágenes con el mapa conceptual que utiliza textos un poco más grandes y que pueden no llevar imágenes. El mapa conceptual no nos lo piden ahora. El mapa conceptual se puede hacer con mucha facilidad en programas como Prezi, por ejemplo, porque allí uno escribe y ya está la plantilla y va poniendo texto, ¿no? En Prezi se pueden hacer muy buenos mapas conceptuales. No ignoro, pero ustedes me pueden sacar del error. Y no sé si en Prezi se puedan añadir imágenes. Si así es que en Prezi se puedan añadir imágenes, bueno, entonces ya nos servirá. Adelante, Reina, por favor. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. En esa aplicación sí se puede agregar imágenes porque ya lo hemos trabajado anteriormente en otros módulos. Ah, qué bueno. Qué bueno, muchas gracias por decirme. Y entonces, quiere decir que así como... ¿quién me lo estaba diciendo? ¿De los niños? ¿De los varones? ¿Jorge? ¿Era quien lo estaba diciendo? No me acuerdo. Efectivamente, en Prezi se podrá hacer entonces un mapa mental si es que se pueden añadir las imágenes. Repito, lo que se nos pide son mapas mentales. Bueno, eso para responder a la pregunta que estaba en la conversación por escrito. Pero Claudia tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Pero en esta actividad, ¿será una línea de tiempo? Así es, Claudia. En el mapa mental no se pide para la actividad integradora 3. Y una pregunta, ¿en Sí. esa no tenemos un límite de texto? O sea, obviamente va a ser poco, pero no son frases nada más, sino podemos poner un poco más de información e imágenes. Correcto, así como lo estás diciendo, yo lo afirmo. En la línea del tiempo pueden poner texto, diría, sin límite. Evidentemente, como tú lo has dicho, es un texto conciso, preciso, no rollo, ¿no? Pero no tiene que ser solo una frase, en la línea del tiempo. Sí respondí a la cuestión, Claudia. Y muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, esto de la argumentación es importante y les pido que hagan todo su esfuerzo por argumentar bien. Lo van a hacer en una expresión oral, lo van a grabar. Busquen que sus ideas estén bien ordenadas, ¿sale? Luego, después de ese audio, que como en otras ocasiones, ustedes ponen en una nube y luego pegan el enlace asegurándose que se pueda ver.
se va a pedir que hagan esta tabla comparativa. Mientras ustedes la ven, aprovechamos para que Marisol nos comente. Adelante, Marisol. Profesor, respecto a los mapas mentales que se hacen en Prezi y en otras aplicaciones, por ejemplo, es que todavía no sé cómo manejar esas aplicaciones. Entonces, la semana pasada en la actividad, yo hice mi mapa conceptual. Bueno, el mapa que nos pedían, lo hice directamente en el, ¿cómo se llama? En el Word. No sé si esté bien o si lo puedo seguir haciendo así o tengo que usar a fuerza otra aplicación. Marisol, es muy buena tu pregunta, porque pueden utilizar cualquier programa para hacer los mapas mentales. Ya mencionaban ustedes algunos. Pueden ser en Canva, puede ser en PowerPoint, puede ser en Word. Ustedes pueden ocupar el programa que deseen para hacer mapa mental. Digo, mejor dicho, nada más fíjense que sea un mapa mental en cualquier programa. ¿Sí quedó respondido, Marisol? Sí, profesor, muchas gracias. Hay otra cosa, perdón. Sí. Igual la historieta, igual la hice directamente en el Word. Y porque le digo, no sé todavía como que utilizar esas aplicaciones, entonces se me hizo más fácil hacerlo ahí. Pueden usar cualquier programa. Efectivamente, así como el que les mostré. ¿Sí lo vieron? El del muñequito de peluche. ¿Sí vieron ese? Bueno, ese, la persona que lo hizo, lo elaboró en PowerPoint. Se vale. No hay ninguna restricción. Adelante, Reina, por favor. Hablando de la historieta del módulo de la semana pasada, sí, allá sí hice la historieta, pero lo que no hace la plataforma es descargarla. Entonces lo que yo hice fue capturar la imagen y lo pegué para recortarlo y ya pegarlo en mi documento para enviarlo, para que me califique. Pues eso. Sí, lo comento porque cuando me dio la retroalimentación, pues no sale mi nombre porque no me dejaba descargarla. Hay que pagar para que me permita descargar la historieta completa. Sí, y no paguen, ¿eh? Nunca para hacer estas cosas, recomiendo que paguen, no. Y entonces, Profesor. La solución que encontraste, Reina, fue muy adecuada. Cuando les decía de poner el nombre, es que mencionaran como personajes de la historieta a ustedes mismos. Por ejemplo, me parece que allí había el nombre de Abimael o alguna cosa así. Bueno, pues podía haber puesto que la mamá de Abimael, que tenía miedo a ser Hitler, eras tú, ¿no? Reina, alguna cosa así. Sí, era yo y puse el nombre de mi hijo Adiel. Ah, mira, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias y perdón por haber hecho ese comentario, pero pues sí, soy ignorante. Gracias por tu paciencia. Y ¿quién más levantó la mano? Yo, profesor, sí, adelante. Quería comentarle a la compañera que si gusta, pues me puede dar su número y podríamos hacer una videollamada para poderle ayudar a saber cómo puede utilizar las aplicaciones. Es muy fácil, pero a veces se nos complica y pues a mí me gustaría que me dieran la mano cuando yo lo necesito. Pues qué bárbara, Gaby. ¿Puedes, por favor, recordarnos tu correo electrónico en la conversación por escrito? De manera que quien quiera acudir a ti en esta ayuda que estás ofreciendo pueda escribirte. Yo no promovería aquí ahorita los números de teléfono.
ustedes ya verán si se los intercambian o cómo lo hacen, ¿no? Pero digo, un poco para mantener la reserva y la intimidad, yo preferiría no mencionar el número de teléfono, pero pues adelante. Si nos puedes dejar tu correo electrónico en la conversación, por favor, ¿sale? Y muchísimas gracias, Gaby, porque efectivamente esto es lo que construye. Esta es la meta. Muchas gracias, Gaby. Tienen manos levantadas Claudia y Marisol. Por favor, Claudia, ¿quieres comentar algo? Sí, yo nada más quería recomendarles a los que usan Prezi que mejor utilicen Canva. Canva está un poquito más fácil, tiene más elementos, te permite guardar, o sea, bajarlos en PDF y te permite copiar el enlace. Entonces, yo que he usado las dos, siento que está un poquito más fácil Canva y tiene un abanico un poco más grande de opciones para trabajar. Pues muchas gracias por la recomendación, Claudia. Tengo que expresar también, así con toda libertad. Ustedes usen Canva siguiendo la indicación de Claudia. Cuando uno quiere leer en Canva y quiere poner el zoom, es un poco difícil, pero eso ya es problema de quien revisa. Entonces, ustedes utilicen las herramientas que acaba de indicar y de sugerir Claudia. Muchas gracias, Claudia. Y Marisol, ¿quieres comentar algo? Nada más agradecerle a la compañera y ahora sí que una disculpa, profe, pero es que no puedo quitar la manita arriba. No te preocupes. Todavía no. Ya. Muchas gracias, profesor. De nada. Elvia, Laura, ¿alguna pregunta? ¿O era un aplauso? Ocupo Pixton. Bien. Bueno, todavía en la actividad integradora. Sí, ¿quién está hablando? Bueno. Profesor, uso Pixton. Para las historietas, está bien. Está bien. Si no se descarga en PDF, con captura de pantalla, así como lo han mencionado, se puede hacer muy bien. Muy bien. Amanda, en la conversación por escrito, también nos está recomendando otro programa. Pues adelante, a tomar nota y a apoyarse, así como Gaby y Marisol han iniciado en esta ronda. Una posterior sección que se pide de la actividad integradora 3 es esta tabla. Y miren, la verdad es que se encuentra con mucha facilidad en la red una cantidad de tablas ya hechas comparando a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Pero están llenas de errores. No les recomiendo que las consulten. Más bien les recomiendo que revisen el recurso que se llama precisamente así Guerra Fría o alguna cosa similar y que sean ustedes quienes lo comparen. También les puedo proponer algún material hemerográfico, es decir, de periódicos o de noticias, para que ustedes comparen. Miren, ustedes van a determinar los criterios de comparación. Yo aquí he puesto algunos ejemplos, como el territorio. Ustedes podrán poner la cantidad de kilómetros cuadrados que tenía Estados Unidos en ese momento de la Guerra Fría, la cantidad de kilómetros cuadrados que tenía la Unión Soviética en ese momento de la Guerra Fría, también la cantidad de población o las armas, pueden ser cantidades o tipos, o la tecnología accesible a la población común. Ustedes determinan qué es lo que quieren comparar de estos dos países. Pero mucha atención, se trata de comparar a los dos países, no
al capitalismo ni al comunismo. No estamos comparando eso. No estamos comparando lo que llaman algunos Occidente con lo que otros llaman Oriente. No estamos comparando eso, sino a los dos países. De manera que, revisando la información de los recursos de la semana, ustedes determinen los criterios de comparación y no los copien de las tablas que están en la red. Bueno, después de poner esa tabla de comparación, nada más hay que añadir las fuentes de consulta y guardar con la nomenclatura indicada. Si alguien tuviera alguna pregunta o comentario, por favor levanta la mano. Pero quiero comentarles ahora de la actividad integradora 4. En esta actividad integradora lo que se nos pide es un documento. En este documento lo que hay que hacer es describir en una cuartilla, es decir, en una página completa, el proceso descolonizador en Asia y África. Hay muchas fuentes de información en la red. No copien ninguna, por favor. Lean ustedes la información y ustedes parafraseen, como bien diría Elvia Laura. Ustedes entiendan y resuman. No copien. Después de describir el proceso como las naciones fueron dejando de ser colonias de los países europeos y también asiáticos, se pide que en otro tema, en otra parte del mundo, identifiquen 2 dictaduras o 2 revoluciones de América Latina y que esas las comparen. Ustedes verán allí con qué criterios. Verán en las instrucciones. El chiste es compararlas para después poder escribir en una conclusión de por lo menos 5 renglones en qué son similares las revoluciones o dictaduras que ustedes hayan elegido y en qué son diferentes. Vean ustedes. La intención de esto es identificar que todas las dictaduras de cualquier parte del mundo tienen características muy típicas que siempre se repiten y que todavía hoy podemos ver en muchos países del mundo, algunos bastante cercanos. Por ejemplo, ayer en Nicaragua y también en otros países todavía más cercanos a nosotros mismos. Bueno, indican las fuentes de consulta y lo guardan con la nomenclatura indicada. Estos son los recursos sugeridos. Ustedes ven que están los recursos de la plataforma, pero además está la actividad formativa 4. Y esto nos permite afirmar. Antes de entregar una actividad integradora, realiza la actividad formativa. Eso es ya una regla muy sabida, ¿verdad? Por supuesto, profesor. Eso todo el mundo lo hace. Muy bien, qué bueno. Nos pregunta Pascual en la conversación por escrito. Entonces, el cuadro será un tema libre comparativo. Supongo, Pascual, corrígeme si estoy entendiendo bien, te refieres al cuadro a la tabla de las 2 dictaduras. Sí, maestro, perdón. Me refiero al cuadro comparativo de la actividad 3. Entonces era un tema libre, ¿no? No comparemos el capitalismo o el comunismo, sino que otras características de esas 2 naciones. Correcto. Capitalismo es un sistema económico, ¿no? Que puede estar tanto en México como en Estados Unidos como en Japón.
Y, Claro. no interesa la comparación de los sistemas económicos, sino de los países. Ok. Claro Exacto. que sí, maestro. Muy bien, muchas gracias, Pascual, por la pregunta que nos permite confirmar esto. Muy bien, y entonces vamos aquí adelantito. Luego, les decía que la tabla comparativa de las dos dictaduras o dos revoluciones va a quedar muy similar en aspecto a esto, y ustedes van a ver qué es lo que se nos pide con mayor precisión en las instrucciones. Ahí están los recursos de la semana que van a ser la base para esta información. Pero ustedes pueden identificar otros. Por ejemplo, podrían, si quieren, tomar el caso de Nicaragua, cuyo presidente, para poderse reelegir, Nicaragua tuvo elecciones ayer domingo, para poderse reelegir, pues nomás encarceló a todos los opositores. Y hay más de 100 presos políticos que no pudieron participar para enfrentar en las elecciones, para poder sacar a este personaje que comparte muchas características con los otros dictadores de Latinoamérica. Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Bien. La advertencia, la reitero, no busquen en esto que ustedes están viendo en la pantalla. Hay muchos trabajos muy mal hechos y es preferible que ustedes aprendan bien, correctamente, y que no repitan los disparates publicados por otros. Pero bueno, me parece que en este grupo hay una muy elevada calidad de trabajo y les agradezco mucho por eso. Jorge Hernández nos indica en la conversación por escrito como esto de las dictaduras, la dictadura de Maduro, sí, efectivamente en Venezuela es espeluznante. No estamos lejos. Bueno, esta parte, más que el castigo, uno ve la injusticia cometida y por eso evita los plagios, para evitar ser injusto. Y más bien, uno utiliza los formatos completos como los que ven aquí y que tendrán ustedes en la mano en los manuales que prontamente publicaré. Pero eso lo voy a escribir porque si no, se me va a olvidar. Muchas gracias. Para terminar, les platico que cuando hablamos de ideología uno puede entender que se está refiriendo a una forma de pensar. Sí puede uno decir eso. Yo tengo mi ideología, tú tienes tu propia ideología y hasta ahí, ¿no? Nos estamos refiriendo a formas de pensar. También podría referirse a principios de acción. Por ejemplo, uno puede decir, la ideología que me inculcaron mis padres es la de absoluta honestidad. Esa era la ideología de mi papá y yo también la tengo. Uno puede entonces referirse a ideología como principios de acción. La honestidad es mi principio de acción. Otro principio de acción puede ser mi familia por delante. Yo puedo tener muchos antojos, muchas ganas de descansar, pero primero mi familia. Pero la manera precisa, el significado neto de la palabra ideología es este. Es la absolutización de una parte de la realidad. Y esto lo voy a explicar. Hay una parte de la realidad que alguien la toma y la vuelve como si fuera el absoluto. Por ejemplo, una parte de la realidad somos los varones. Somos
solamente una parte de la realidad. Bueno, puede haber quien tome esta parte de la realidad y la haga como el absoluto. Y entonces afirme, solo los varones valen o tienen derechos o entran aquí o pueden gritar o pueden gobernar, etcétera, ¿no? Y a eso se le llama machismo. El machismo es una ideología porque toma una parte de la realidad y la absolutiza. Pero lo mismo sucede con el feminismo. Una parte de la realidad se absolutiza y entonces parece que ya por ser mujer de cierto tipo se vale romper, ofender, rayar, ensuciar, aunque con esas acciones se arruine la vida de todas las mujeres que van a limpiar los destrozos. Ideología es tomar una parte de la realidad y absolutizarla. El racismo, la raza, o mejor dicho, el fenotipo, el aspecto, es una parte de la realidad, que cuando se absolutiza se vuelve una ideología que enferma las conciencias y los corazones. El comunismo es otra ideología. El capitalismo es otra ideología. Y entonces ya vamos entendiendo que cuando hablamos de ideologías nos estamos refiriendo a la hinchazón de una idea. ¿Sí queda claro esto? Para mí, claro, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Esto nos permite entrar a lo siguiente. El socialismo y el comunismo son dos etapas en el desarrollo de una ideología. La ideología comunista tenía como primera etapa en su estrategia de implantación el provocar la lucha entre pobres y ricos o entre religiosos y ateos, la lucha entre personas, con tal de que todos, después de la lucha, todos quedaran iguales, igual de muertos o igual de agotados o igual de cansados o igual de enajenados, todos iguales, porque esta ideología afirmaba que una vez conseguida la igualdad, entonces nadie iba a estar por encima de otro. Todos iban a disfrutar de los mismos bienes y entonces se iba a dar una especie de justicia celestial, pero en la tierra. Esa era la ideología comunista. Comenzaba con el socialismo. El socialismo es una etapa, una manera de entender la economía, una manera de entender y aplicar el gobierno. El socialismo es una etapa. La etapa culminante, el desenlace de todo, el final feliz, era la etapa comunista. Que es curioso, pero ninguno de los países con ideología comunista la logró. Más bien, lo que se ha visto en todos los países comunistas es que agotaron a la población por las luchas, por los odios, por las divisiones, y la élite gobernante quedó por arriba de todos los demás. Esta forma de ser del comunismo la evidenció un escritor comunista inglés de nombre George Orwell. Escribió mucho en contra del comunismo porque él lo conoció y él fue comunista. Una de las obras que hizo es el cuento que se llama en español La rebelión de la granja, y se los voy a publicar también.
para que ustedes lo lean. Es una fábula, un cuento, donde hablan animales y donde se nota desde la perspectiva de un comunista qué es el comunismo. Nos va a servir como formación. Y bueno, aquí en la diapositiva están mencionados algunos países comunistas y bueno, les pido por favor que no se queden con lo que yo les acabo de afirmar. Ustedes búsquenlo. Y antes de despedirnos, quiero leer la aportación de Reina, que nos pregunta en relación con la actividad 3, ¿cuántas comparaciones ponemos por cada país? Es muy buena pregunta, Reina. Tú pon cuantas quieras. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, la cantidad que tú quieras. Tú determinas los criterios y cuántos criterios vas a comparar. Por favor, indícame así si respondí a tu pregunta. Y Jorge, adelante. Yo pido disculpas por haberme extendido. Finalizo. Ojalá que esta semana el esfuerzo de ustedes, el trabajo de ustedes, nos ayude, así como Gaby, Marisol, Elvia y todos los presentes ahora lo han empezado a hacer, nos ayude a ser más educados y no solo más instruidos, porque esto es lo que nos urge en nuestra patria. Nos vemos el próximo lunes y les deseo que pasen muy buena noche. Les sugiero que antes de irse a dormir, diría mi papá, besuquen a toda la familia para que reconozcan que son muy queridos. Mientras nos despedimos, escucho a Cayetano. Adelante, Cayetano, por favor. Perdón, profe, rapidísimo. Adelante. Por cuestiones de mi trabajo, no fue posible mandarle mi actividad integradora 2. Yo creo que la tendré lista para el miércoles. Le mando el mensajito haciendo referencia a que se la mando el miércoles. Muchas gracias, Cayetano. Esto mismo me permito decirlo para todos, los presentes y los que lo escuchen después. Cuando estén en cualquier circunstancia, por la razón que sea, que les impida entregar sus actividades, les pido por favor que me envíen un mensaje cuando ya las tengan listas para avisarme cuál es la actividad que necesitan entregar y entonces yo haga la gestión de la apertura de la plataforma. Entonces, cuando las tengas listas, martes, miércoles, jueves, viernes, cuando las tengas listas, por favor, avísame cuál es la que necesitas entregar. ¿Listo? Correcto, profesor. Gracias, muy amable. Muy bien, pues gracias a ti, Cayetano, y gracias a Pascual, que afortunadamente estamos viendo ahí. Ahí está, Pascual, a Elvia, a todos los presentes. Les agradezco su paciencia y su trabajo. Que pasen muy buena noche. Al contrario, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Para usted, profesor, que tenga una excelente noche. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. Que se pase el frío pronto. Sí. Gracias, Claudia. Buenas noches a todos. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Suerte en sus actividades. Bye. Gracias, buenas noches. No se olviden de sonreír. Gracias, Elvia, por ese recordatorio. Qué bonito se despiden ustedes, hasta ni dan ganas de irse, pero sí hay que irse. Que descansen. Gracias, hasta luego.